Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con los videotutoriales, clases de programación. Y el día de hoy vamos a comenzar un tema que es recursividad. Entonces, primero, para hablar de recursividad, vamos a hablar de eso, dónde se aplica en nosotros como físicos. Y ahí es donde viene un tema que ya lo habrán trabajado ustedes en sus cursos de matemáticas, que son series, sucesiones y recurrencias. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción y esto se basa en un esquema de programación que se llama divide y vencerás, lo cual, digamos, viene de lo que era el lema de Julio César, que pues fue la frase de Maquiavelo, y es una forma de resolver problemas computacionales muy difíciles, muy complejos, de una forma muy sencilla. Y es dividirlo en una serie de problemas simples que entre ellos tengan una correlación. Y vamos a comenzar por los monjes del templo de Brahma. Esto es en Hanoi. Vamos a comenzar con esto. Si ustedes recuerdan, yo había dicho anteriormente respecto a estas torres. La leyenda dice que hay una construcción de estas en el templo de Brahma, en la cual son 3 pilares de diamante y los discos son 64 discos de oro puro, de oro sólido. Y la misión de los monjes desde que empezó el universo es mover toda la torre de un pilar a otro pilar, teniendo en cuenta que solo pueden desplazar un disco a la vez y jamás pueden poner uno encima del otro. Dicen, bueno, se puede encontrar, se puede calcular el tiempo que se demorarían los monjes resolviendo la torre de Hanoi en el caso de que hicieran un movimiento por segundo, y lo que uno encuentra es que hasta la fecha actual ellos no habrían solucionado la torre de Hanoi y todavía quedaría mucho tiempo hasta que ellos terminen de solucionarla. Y cuando terminen de solucionarla es que se acaba el mundo. Entonces, este universo es el desarrollo de esa torre, según la leyenda. Pero, entonces, ¿cómo podemos hacer que un computador la resuelva? Ya habíamos dicho en una clase que un computador lo puede resolver de una forma muy rápida debido a la forma como procesa, que es muy bueno haciendo las mismas cosas una y otra vez. Si yo pienso en un programa para resolver esta torre, primero tengo que hacer un análisis y saber esto cómo se resuelve. Por eso les decía que es útil que ustedes fueran jugando para que identificaran un patrón. Y si ustedes se ponen a ver, hay un patrón secuencial que me permite resolver la torre. Lo que uno va haciendo es una y otra vez lo mismo. Hay veces que uno hace más movimientos, pero si uno los piensa harto, siempre termina siendo el mismo esquema. Otra pregunta. ¿Cuántas porciones de pizza puede una persona obtener no homogéneas haciendo n cortes rectos con un cuchillo de pizza? Al decir no homogéneas no es justo por el centro, sino algo así por este estilo. Pues no es una forma equitativa de partir la pizza, pero digamos es un problema interesante desde un punto de vista matemático. Otras preguntas matemáticas. ¿Cómo se define un factorial? El factorial se define en términos del mismo factorial. El factorial de n se define como n por n menos 1 factorial, con 0 factorial igual a 1. Esa es la definición más corta y eso me está diciendo que algo está definido en términos de eso mismo. Viendo
Esto, desde ese esquema, uno dice, el número de cortes puede entenderse de una forma, digamos, más o menos simple, en términos de, tengo esta cantidad de cortes y cuánto se genera al trazar una línea adicional. En el templo, en la torre de Hanoi, no pensar pasar toda la torre, sino pasar un solo disco. Facilita mucho la situación. Y luego pensar cómo pasar el resto en función de ese movimiento. Entonces, ahí estamos pensando en hacer definiciones sencillas que sean definidas en términos de ellas mismas. ¿Cómo se define el determinante de una matriz? El determinante de una matriz n por n se define en términos de los determinantes de matrices n-1 por n-1. Entonces, el determinante lo defino en términos del mismo determinante. ¿Cómo se define una serie en términos de una sucesión? ¿Cómo defino la sucesión de Fibonacci? Todos estos son problemas que se llaman problemas recursivos, que tengo que hacer ya sea lo mismo o algo similar una y otra vez. Algunos ejemplos aplicados de estos problemas recursivos son cuando estamos trabajando con hipergeométricas confluentes, con polinomios de Hermite, de Laguerre, de Bessel, con armónicos esféricos. Todos ellos son generados a partir de expresiones recursivas. Cuando yo tengo problemas de organización y búsqueda, cuando yo tengo sistemas dinámicos y estoy estudiando la posibilidad de emergencia de caos, cuando yo estoy estudiando sistemas fractales, ya sean desde el punto de vista del caos o simplemente los fractales desde un punto de vista matemático. Y ahí llegamos a un paradigma de diseño de algoritmos, que es dividir y vencerás. Consta de dividir el problema en subproblemas más pequeños que se puedan solucionar de forma recursiva. Es decir, se pueden resolver de esta manera, de una forma similar como se hace una demostración por inducción matemática. Una demostración por inducción matemática es una demostración recursiva. Yo demuestro para el caso más básico, asumo que tengo el caso n y demuestro el caso n más 1. Así es que se basa el paradigma de diseño de algoritmos. Hago un problema sencillo, el caso básico, mover un solo disco, solo necesito mover un disco y ya sé cómo moverlo. Ya aprendí, entonces ya voy bien para la torre de Hanoi de 64 discos. Ahora, asumo que yo ya sé cómo mover la torre completa menos un disco. Y luego miro cómo hago para, teniendo en cuenta esta torre así, poder completarla, poder pasar toda la torre a este pilar. Ahí ya moví este que fue el mismo movimiento inicial y como yo ya sé mover esta a algún otro disco, pues vuelvo a hacer este. Entonces ahí ya aprendí cómo se resuelve la torre de Hanoi. Vean que fue sencillo. Y es algo que se lo puedo decir a un computador porque simplemente digo, va a haber una función que es mover una torre. Sé cómo hacerlo para uno, para el caso sencillo. Y el caso general lo resuelvo en términos de un caso anterior, tal como la definición del factorial. Miremoslo de una forma tangible. Cuando yo tengo esta torre y la quiero pasar al B, lo que yo hago es mover un disco, perdón, mover la torre de 3 discos de A a C. No vamos a decir cómo, pero la tengo que mover de alguna manera. Luego tengo que mover el último disco de A a B y luego volver a mover la torre de 3 discos de C a B. Y con eso ya he completado la torre. Entonces ya puedo plantear un problema complejo
en términos de el problema más sencillo anterior, más sencillo anterior, más sencillo anterior, y sé cuál es el caso más simple. Y como el computador es bueno haciendo lo mismo una y otra vez, yo le doy un problema complicado y la forma como lo puedo ir desgranando en problemas sencillos y sé cómo solucionar los problemas más sencillos que hay. Eso es una forma de programar muy eficiente, que es lo mismo que hacemos con los determinantes. Nosotros sabemos es cómo calcular el determinante de una matriz 2 por 2, no sabemos más. Los otros, ¿cómo los calculamos? En términos de uno más sencillo, más simple, más simple, más simple, hasta que llegamos a la 2 por 2. Entonces, la solución de lo de porciones de pizza. Miramos el caso más sencillo, es que hay una pizza y no hay cortes. Entonces, 0 cortes, una porción. Si luego hay una línea, un corte, pues quedan 2 porciones, no pueden haber más. Si hay 2 cortes, quedan 4 porciones. Y ahí uno diría 1, 2, 4. ¿Cómo va aumentando? Ya cuando yo hago un corte adicional, para ser eficiente, no lo puedo hacer que pase por el mismo punto de corte de las dos líneas, sino por un punto adicional. Y ahí ya me genera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cortes. El que era 1 se va a dividir en 2, 1 A y 1 B. El 2 sigue sin dividirse. El 3 se divide en 2 y el 4 se divide en 2. Entonces tengo que, al pasar de 2 cortes a 3 cortes, hay 3 de las 4 áreas que son divididas. Entonces, ¿esto qué nos hace pensar? Que la enésima línea recta puede cortar máximo n-1 rectas. Vean que esta línea adicional que yo puse corta esta, esta línea adicional que yo puse corta esta recta en este punto y corta esta recta en este punto. Entonces la tercera línea puede cortar dos líneas en dos puntos diferentes. ¿Y esto cuántos cortes genera? Genera n nuevos cortes. Tenía 4 y se generaron otros 3. Porque hay un área que no está dividida y las otras 3 sí se dividieron en 2. Si lo vamos pensando en A mayor, cada corte va a generar que un área se divida en 2, entonces genera un corte nuevo. Entonces, por cada recta que está intersectando, va a generar un corte adicional. Entonces, ya tenemos aquí nuestra fórmula que nos va a permitir hacer el algoritmo. Ln igual a Ln menos 1 más n, lo que sería pues algo que estamos acostumbrados a ver cuando nosotros estamos hablando de sucesiones, el término, o de series, el término enésimo de la serie, de la sucesión, y sabemos cuál es el caso básico, L0, 1. Entonces necesitamos el caso enésimo en un programa que nos dé el caso enésimo. Pues el caso enésimo lo resolvemos en caso de el n y el n-1. Hacemos la función del caso enésimo y esto es igual a n más esa misma función evaluada en n-1. Y ponemos un condicional que si n es 0, que nos retorne 1. Eso ya lo vamos a ver en práctica. Entonces, recursión. Esta imagen la define perfectamente. Entonces, vamos a ver primero recursividad, luego esquema de una recursión, luego vamos a hablar del factorial, del método de Euclides, del método de Fibonacci, vamos a ver cómo encontrar los factores primos de un número, vamos a ver tres funciones especiales, lo que es map, filter y reduce, y vamos a hablar de los arcs y de los KW arcs. Entonces, una de las frases que define de mejor manera
lo que es la recursividad es esto. Para poder entender la recursividad, primero hay que entender la recursividad. Esto es recursividad. La mejor definición de recursión que he visto en algún momento. La recursividad básicamente es un método matemático de abordar problemas sustituyéndolos por otros más simples de la misma categoría. Entonces, siempre tiene que haber un caso básico, un caso más simple que se resuelva de forma convencional, de alguna forma normalita, canónica. Entonces, hay que tener la solución del caso más sencillo. O sea, yo no puedo decir que el movimiento de un solo disco de la Torre de Hanoi lo hago en términos del movimiento de 0 discos. Este es el caso más básico y lo tengo que hacer moviéndolo de una forma convencional, como estamos acostumbrados hasta ahora. Y el caso de la torre tiene que poder resolverse en términos de casos cada vez más sencillos. Si un problema no puede expresarse en términos de problemas cada vez más simples, no se puede hacer en términos de una recursión. Entonces se opta por una solución recursiva cuando se sabe cómo resolver de manera directa un problema para un cierto conjunto de datos. Y para el resto de los datos, uno es capaz de resolverlo utilizando la solución al mismo problema con datos más simples. Entonces, implementar una recursión es hacer que una función se llame a sí misma. Es lo que hacemos con un determinante. Sabemos hacer el caso de 2×2, lo resolvemos de manera directa y cuando tenemos más datos, podemos resolverlo utilizando el esquema simple, el caso de 2×2. Decimos que es un valor por el determinante 2×2 menos otro valor por el determinante 2×2. Más otro valor por otro determinante 2×2, el caso 3×3. Y el 4×4 se puede expresar en términos del 3×3 y así sucesivamente. Entonces, una función recursiva es una función que se llama a sí misma. La función recursiva siempre tiene que tener una condición que en un caso va a llamarse a sí misma en un caso más sencillo y en otro caso va a dar la solución del caso base. Esa solución del caso base la puede hacer otra función externa. Muchas veces simplemente retorne un valor simple, pero en el caso, digamos, de la Torre de Hanoi, esta función 1 es la que mueve este disco aquí. La condición es la que me pregunta, ¿cuántos discos tiene que mover? Y si me dice que muevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos, me dice, 7 discos los mueve. Moviéndose 6 acá y llamando esta función aquí y luego moviendo estos 6 acá. Y ahí llamo otra vez a la función de mover los discos de Hanoi para mover 6. Pero para mover esos 6 va a llamar la de 5 hasta que termina llamando la de 1. Entonces, ¿cómo se ve en términos de programación? Se define una función que de forma estándar y en ella se van a definir ciertas variables locales. Acá, me disculpa que hay un error de orientación. Este if, este else van a ir dentro de la función. Entonces, va a haber una condición que pregunta si es un caso, si se llega al caso base, va a lanzar esta función y si no, va a llamarse a sí mismo en un caso más sencillo. Hay otra recursión múltiple y hay otro esquema que se llama recursión múltiple. Sigue siendo el mismo esquema base en el cual se definen variables, se pregunta si se llegó al caso más sencillo. En caso de que sí,
se llama esta función 1 y de lo contrario no se hace un solo llamado a esta función recursiva, sino como en el caso de la torre de Hanoi. Se puede combinar, porque en la torre de Hanoi no es simplemente yo decir que hago una sola llamada, sino que tengo que hacer una llamada, luego hacer un paso adicional de aplicar la función 1 y luego volver a hacer otra llamada. Entonces es un esquema de recursión que es un poco más elaborado que lo que sería el caso de la serie de ln es igual a ln-1 más n. Esa es una recursión simple. Si n es igual a 1, devuelve, si n es igual a 0, devuelve 1. Si no, devuelve n más la misma función, pero evaluada en ln-1. Y eso que hay dentro del else ya son llamados a esta misma función concatenados. Ya vamos a ver ciertos ejemplos. El primero de ellos sería el factorial. Listo. Entonces, para hacer el factorial, nosotros, ¿qué tenemos? Vamos primero a decir que el factorial de un número n es n por el factorial de n-1. Y el factorial de 1 es 1. Eso nos dice la definición. Esa es una definición recursiva. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que decir, definamos la función factorial de n, que va a ser una recursión simple. Entonces, vamos a tener un condicional si se cumple una condición en el caso base, si no, una llamada a la función más sencilla. Entonces, si n es 0, nos va a retornar el valor de 1. De lo contrario, nos va a retornar n por factorial de n-1. Esto lo vemos en un programa de esta manera. Define factorial de n, donde si n es 0, retorna 1. De lo contrario, retorna n por factorial de n-1. Miremos cómo está funcionando esto. Acá estamos definiendo main, una función que se llama main. Muy bien. Listo. Ahorita sí está escrito de forma adecuada. Entonces acá tenemos nuestra línea que nos permite utilizar este programa como una librería. Entonces, si estamos en el programa principal, nos va a ejecutar esta función que llamamos main, que es una función que es de ambientación. Entonces, esa función de ambientación solicita que el usuario ingrese un número. Nuevamente, esto lo podríamos hacer mediante una función adicional con try and except para evitar que el usuario ingrese algo que no sea un número, ya que estamos utilizando el comando de val, pero asumamos que el usuario se va a comportar bien y sí va a ingresar un número. En particular, un número entero. Incluso para eso podríamos poner un int, ya que es un número entero. Y en respuesta vamos a asignar el resultado que nos dé la función factorial de A, donde A fue el número que ingresó el usuario. E imprimimos el factorial es respuesta. Entonces, si acá nosotros damos el número 10, ¿qué va a hacer? Va a venir aquí a factorial de 10 y se va a preguntar, 10 es igual a 0. La respuesta es falso. Entonces, va a venir al else y va a regresar 10 multiplicado por factorial de 9. Entonces, en memoria tiene 10 por el resultado del factorial de 9 que tengo que ir a calcularlo. Y para calcular ese factorial de 9, vuelve a ingresar a la misma función. 9 no es igual a 0. Entonces regresa 9 por factorial de 8. ¿A dónde lo regresó?
a donde estaba esperando n por. Entonces ya es 10 por factorial de 9, perdón, 10 por 9 por factorial de 8. Y factorial de 8 vuelve a reemplazarlo aquí. Entonces queda 10 por 8 por 7, vuelve a ingresar por 6 por 5, hasta que ya n vale 1. Cuando n era 2, que retornó 2 por factorial de 1, para calcular el 1, 1 igual a 0, no, por 1 por factorial de 0. Y factorial de 0, 0 es igual a 0. Sí, ahí ya retorna 1. Ahí no vuelve a pedir una función de factorial adicional porque si no se quedaría infinitamente. Si yo acá vuelvo a decir factorial, digamos, de n o de n menos 1, los 2, ahí la función se vuelve infinita y revienta el computador porque nunca para. Ese ya es un criterio de parada. Entonces, esto siempre va a estar haciendo que el número sea más pequeño y en algún punto llegue esta condición a cumplirse. Cuando se cumple esta condición, llegue al caso base y retorna el resultado. Entonces, aquí le digo que me compile, está conectándose al kernel, ingrese un número entero, 5, el factorial de 120. 10, el factorial es este. Entonces, si queremos entender qué hace eso, analicemos así. Tenemos más crecimiento explicado nosotros, toda la razón, porque yo creo que hay que la gente mucho tiene que ser lo que somos entre las españolas, eso como que no calidad, pero también yo quiero que yo no se entienda. Entonces aquí voy a decirle que me haga una impresión con formato. Entonces, el factorial de, el primer valor que es n, es n por factorial de, aquí el primer dato que sería con n menos 1. Entonces, con esto que va a imprimir, pueden mirar que lo que estoy diciendo es lo que está haciendo el computador. Y aquí print. Yo como nunca me decía tanto como Aquí, entonces, interrumpimos otra vez 10. El factorial de 10 es 10 por factorial de 9. Fue lo que imprimió cuando llegó acá. Y al llegar ahí, vuelve a llamar a la función factorial. Y dice, el factorial de 9 es 9 por factorial de 8. Y hace eso hasta llegar. El factorial de 1 es 1 por factorial de 0. Vuelve a entrar a la función, pero retorna 1. Entonces retornó 1, que se reemplaza aquí. Entonces 1 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Ahí se va guardando la información en la RAM, va haciendo las operaciones, hasta que ya tiene la respuesta definitiva y se la envía aquí al main, que fue la que pidió inicialmente la información, se asigna en respuesta y se la envía al usuario. Nuevamente, esta no es la única forma de resolver el factorial. El factorial se puede hacer mediante un ciclo for, pero esta es una forma más eficiente y más elegante de hacerlo. Y ilustrativa en términos de lo que es la recursividad.
Hay muchos problemas, como en este caso el factorial, que pueden solucionarse de otra manera y, digamos, son equivalentes. Pero hay muchos problemas que o no se pueden solucionar de una forma que no sea recursiva o no es para nada eficiente. Un problema que me atrevo a decir que no tiene solución de forma no recursiva es el del determinante. Hacer un programa que resuelva el determinante de una matriz n por n sin utilizar recursividad es muy complicado. Y en el caso de recursiones simples también puedo hacer algo muy elegante, y es definir el factorial en una sola línea, como una función lambda. Yo puedo decir que factorial es igual a la función lambda que toma de argumento n y que me va a retornar 1 si n es menor o igual que 1. De lo contrario, me va a retornar n por factorial de n menos 1. Recordemos aquí un poco. Si yo voy a factorial L es igual lambda de n si yo digo que esta es la función, esta es una función lambda, ¿yo qué estoy diciendo? Que la función me va a tomar un solo argumento que es n y me va a retornar 2 por n. Entonces hagamos esto. En vez de dar respuesta, demos factorial L de 5. Vamos a comentar esto. Entonces, a comentar esto otro. Aquí nos retornó 10. 5 por 2. Ahora, si nosotros le decimos en esta función lambda que nos retorne 1 si se cumple una condición, n es mayor que 0, else 2, ¿qué sucede? Si le ingresamos un número mayor que 0, nos va a retornar 1. Si le retornamos un número menor que 0, nos va a retornar 2. Entonces, esto es lo que regresa si se cumple esta condición. De lo contrario, nos regresa esto otro. Nosotros, ¿qué queremos? Que en el caso más simple, que es cuando n sea igual a 0, nos retorne 1. De lo contrario, nos retorne lo que tenemos aquí. Pero pues aquí factorial, vamos a llamar es este, factorial L, esa misma función lambda. Entonces, esta es la misma función que tenemos acá, pero definida en una sola línea. Tengan en cuenta que aquí, al hacerlo de esta manera, es necesario ponerle documentación a hacer el docstring. Aquí lo podemos hacer así directamente. Entonces, si aquí lo ejecutamos, vean que está dando exactamente lo mismo. Es igual de eficiente. Es la misma función creada de dos maneras diferentes. Ahora vamos a irnos al método de Euclides. Ya habíamos visto el método de Euclides antes, pero no lo habíamos visto recursivo. Entonces, el método de Euclides dijimos que era para calcular el máximo común divisor. Entonces, el método de Euclides nos decía, calcule el residuo de dividir el número más grande por el número más pequeño. Reemplace el número más grande con el número más pequeño y el número más pequeño con el residuo y repite ese proceso hasta que el número menor sea 0. El MCD es el último residuo diferente de 0.
nosotros teníamos antes teníamos este programa para definir, para hacer el método de Euclides, donde teníamos un primer código que da unos resultados iniciales y luego teníamos un while, un ciclo. Pero, ¿cómo lo podemos pensar de forma recursiva? ¿Cuál es el caso base? El caso más simple, que B sea 0. Si el número menor es 0, el MCD es A. Ese es el caso más sencillo. Si B es 0, el MCD es A. Y el caso enésimo, que es que B y A son distintos, tenemos que calcular el residuo y hacer un reemplazo. Entonces, ¿esto cómo lo solucionamos? Esta función. Vean que no tenemos que hacer más, no tenemos que inicializar nada. Esto es mucho más corto. Y esta ya es una recursión un poco más compleja. Entonces, primero decimos si not B. Si no B, ¿qué hace? Recuerden que B, si nosotros tenemos esto, ¿qué estamos diciendo? Que el valor de B lo asuma como un booleano. Si es 0, va a ser falso. Si es diferente de 0, va a ser verdadero. Entonces, al decir not B, estamos diciendo que lo considero como un booleano y que lo niegue. Entonces, si B es igual a 0, el computador lee el booleano como falso y al negarlo, negar un falso es un cierto. Entonces, entra a esta condición solamente cuando B es igual a 0. Esto quiere decir B igual a 0. Entonces, si B es 0, me va a regresar el valor de A. Este es el caso base. Siempre tenemos que iniciar por el caso base. Y luego, para el caso más complejo, en esta situación tenemos que ver dos condiciones. Si A es mayor que B o E es mayor que A. Si A es mayor que B, ¿qué va a regresar? Ahí hacemos el llamado recursivo. El mismo Euclides de en el primer argumento ponemos B porque es el valor más pequeño y en el segundo argumento A módulo E. Y si no es A mayor que B, sino que están al revés, los pasamos al contrario. Entonces, acá cuando hagamos la documentación, podemos decir que se pasó un A y un B arbitrarios, pero porque el programa considera ambos, si este es mayor que B o si B es mayor que A. Y aquí estamos garantizando que siempre se haga de la forma adecuada. Entonces, se hace el residuo del más grande en el más pequeño. Si A es el más grande, se calcula el residuo de A con B, y si B es el más grande, en este caso es B residuo A. Y el número más grande se reemplaza con el más pequeño. Vean que el más pequeño es B. Aquí se está pasando el número más pequeño y el residuo. Acá el más pequeño es A y se pasa al más pequeño y el residuo. Entonces, esto, vean que resume el otro código que era mucho más extenso y termina siendo más eficiente. Esto es una solución recursiva. Ya aquí simplemente pedimos los dos números y damos el MCD.
Entonces, 21 y 50, el MCD es 1. 12 y 8, el MCD es 4. Entonces, vean que está bien, está haciendo los cálculos de forma adecuada. Y ahorita vámonos hacia Fibonacci, la asociación de Fibonacci. La asociación de Fibonacci que nos dice que el número n de la serie de Fibonacci es el número anterior más dos números anteriores, el n-1 más el n-2. Entonces es una recursividad, pero que no hace un solo llamado, sino hace dos llamados y a funciones que no es justo la anterior, sino dos anteriores. Eso se puede hacer. Una función es recursiva siempre y cuando llame casos más simples. ¿Cuántos? Ustedes ya verán. Siempre tenemos que tener en cuenta que los que siempre sean casos más simples, que no sean casos más complejos, y además que siempre al caso base que llegue se pueda solucionar. Y demos la solución. Entonces, vamos a hacer esto. La función fibo de n. Entonces, el término 0 de la serie de Fibonacci, el primer término, es 1. Entonces, si n es igual a 0, va a retornar 1. Si no es 0, pero es 1, va a retornar también 1. Entonces, la serie de Fibonacci tenemos que definir los dos primeros términos, porque siempre acudes a ellos. Entonces, aquí hay dos casos base, porque nos devolvemos siempre dos valores. Entonces, el primer caso base cuando n es 0, el segundo caso base cuando n es 1. Y el resto es cuando n es mayor que 1. Si n es mayor que 1, vamos a decir que R va a ser fibo, una variable R va a ser fibo de n-1 más fibo de n-2. Y luego retorna R. Básicamente acá podemos decir eso. Entonces, podemos hacerlo así o pues hacerlo así como por pasos. Entonces, aquí está llamando esta función en un caso anterior y esta en dos casos anteriores. Ya llegó a fibo y llamó simultáneamente a dos funciones que el computador las calcula ambas por separado y las retorna ahí. Y cada una de ellas puede estar llamando adicionalmente a otras dos. Entonces, así se va abriendo como un árbol y al final todos esos casos base, que termina siendo 1, se retornan, se van sumando hasta que llegue al valor que es. Acá simplemente hay un main, la función que llamo main. Y ejecuto. Conectando al kernel. Listo. Entonces, digamos que queremos el término 2 de la serie de Fibonacci. Entonces vean que aquí, porque acá tengo n. Listo.
acá tenía un pequeño error, me había metido mal. Entonces, le digo que qué número de la serie desea. Aquí yo le estoy diciendo que le sume 1 para empezar, que el término 0 sea el término más bajo. O simplemente podemos hacerlo como es normalito, simplemente que el primero sea el 1. Entonces, el primer término es 1, el segundo es 2, el término 0 es 1, el tercer término es 3, 5, el 8, el sexto término 13, y así vamos encontrando cualquier término de la serie. Terminación de la serie de Fibonacci. Ahí se va a demorar un poco. Bueno, creo que me descargué un poco. Sigamos muy bien. Entonces, estas son construcciones recursivas que ya nos introduce una nueva forma de pensar, una nueva forma de estructurar los programas que nosotros queremos solucionar en programación. Ya sabemos que no tenemos que dar la solución desde el inicio hasta el final. Simplemente tenemos que podérsela traducir al computador en una solución más sencilla. Y la razón por la que soluciones recursivas son muy efectivas muchas veces es porque el computador es bueno haciendo lo mismo una y otra vez, y eso es la recursión. Haga lo mismo muchísimas veces hasta que llegue a un caso simple que yo sé resolverse. Entonces, no me quiero poner a pensar cómo resolver un caso complicado. Resuelvo el caso simple y le traduzco los complicados en casos más sencillos y que lo haga una y otra vez. Ya si nosotros vamos a solucionar un problema, pues muchas veces no es un caso recursivo el más eficiente. En otros casos sí. Entonces, hay otro ejemplo que es calcular los factores primos de un número. Los factores primos de un número. Entonces, para esto, vamos a irnos aquí. Bueno, aquí en el de FIBO podemos mirar. El décimo término nos dijo 89. Miremos así con cadena hasta donde llega. El 20 es este. El 30 alcanza a hacerlo y ya se empieza a demorar. El 35 ya ahí se está tardando un buen tiempo. El número 35 de la serie de Fibonacci es 14.930.352. Entonces ahí tienen para que exploren. Y ahora, ¿cómo podemos hacer un programa aquí cuando mmm, cuando acá, cuando yo lo ejecute, vean ese cuadrito aquí pequeño. Yo le puse este número que me da el factor de 21.840 y la respuesta es 2222353.
Si yo le digo 50 y compilo, que me dé 255. Entonces 5 por 5, 25, 25 por 2, 50. Me desglosó en números primos y me lo retornó como una lista. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago esa descomposición? Eso lo podríamos hacer por ciclos. En un ciclo encontramos un número primo y lo añadimos a la lista, luego otro, y tenemos que encontrar un criterio de parada, lo cual no es tan eficiente o lo hacemos de forma recursiva, que es algo similar, pero pensándolo como el mismo. Entonces, si lo pensamos como un ciclo for que encuentre un número primo, dividimos el número primo entre ese valor y luego hacemos otro for y así tendríamos que seguir hasta que ya el último caso sea 1 y para que puedan ser números tan grandes tendría que ser un for dentro de otro for. Y ya sabemos que un for dentro de otro for no es lo más eficiente. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Definimos la función factor que va a tomar como argumento un número y aquí como vamos a retornar una lista, vamos a poner como argumento opcional de palabra clave una lista vacía. ¿Esto qué quiere decir? Que si no se pasa una lista, va a tomarse como vacía. Si se pasa una lista, pues es esa lista que se pasa. Entonces, vamos a hacer un ciclo que vaya desde 2 hasta el número que se dio. ¿Y qué va a hacer ese ciclo? Nos va a preguntar una condición. Nos dice si el número que se tiene dividido el valor de i, perdón, módulo, sí, dividido y el residuo es 0, si el residuo del número que tenemos con el valor en el que está iterando es 0, ahí ¿qué pasó? Encontró un número primo. Entonces, si se divide sobre ese número y el residuo es nulo, es que es uno de sus factores. Entonces va a retornar la lista que estaba vacía predefinida, concatenada con la lista que tiene el elemento i. ¿Qué sucede si nosotros le decimos así? No puedes sumar una lista con un número, pero al poner esto, estamos concatenando esta lista con esta otra lista, estamos concatenando dos listas. Y como esta lista está vacía, estamos retornando la lista de i, solamente i. Sin embargo, si lo dejamos hasta acá, esta sería una función que inmediatamente llegue al primer valor sobre el que es divisible, ya retorna ese primer factor, retorna un solo factor. Pero si queremos todos los factores, ¿qué hacemos? Tenemos que concatenar a ese primer factor que encontramos el factor del número división entera con ese número primo que ya teníamos. Entonces, encontramos el primer número primo, que estamos empezando desde 2, podemos empezar al revés, y por eso es que aquí cuando teníamos números grandes, va siendo en orden. Empiece a buscar de 2 de 2. 2 es un número primo. Sí. Concatena 2 y vuelve a preguntar cuáles son los factores primos de 2150 dividido 2. Vuelve a preguntar si el 2. Entonces vuelve a buscar desde los números pequeños. Y esto es eficiente porque muchos números grandes se pueden llegar a descomponer en factores primos pequeños. Entonces, aquí tenemos concatenada una lista
con un valor con lo que retorna esta función que es el llamado recursivo. Entonces, cuando hacemos un número muy grande, va a encontrar el primer número primo y lo pregunta de un número más pequeño, caso sencillo. A ese le encuentra otro y lo vuelve a concatenar, y le encuentra otro y lo vuelve a concatenar. Y tiene que llegar un momento donde ya no encuentre más. Si ya no encuentra más, pues de este ciclo va a salir sin hacer nada, y al final, si llegó a un número que ya no tenía ningún factor primo, es que ese número es un número primo, como en este caso. Entonces retorna L más L, que es la lista que tenía, más el número. Entonces, ya con eso aquí, concatena la lista que traía con este número y ahí se lo retorna a esta función principal que ya se lo entrega al usuario. Entonces, y este era el ejercicio, pues el caso inicial que teníamos, que había puesto. Así pues lo voy a subir a la página donde es un número grande, 21.840, y pues lo dividí en todos los factores primos, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 7, 3. Entonces, estos son ejercicios recursivos, eh, y es una forma de programar, es una forma de implementar algoritmos. El siguiente tema es ya ver otras funcionalidades que hay en Python, con esas funciones especiales, map, filter, reduce, y luego ver qué son estos argumentos. Pero eso lo voy a dejar para el próximo video, la próxima sección de esta clase, debido a que ya está ahí. Les voy a recomendar que como ejercicio realicen un programa que les solicite al usuario el número de discos de la torre de Hanoi, el tiempo que el usuario se demora en mover cada disco, el poste de origen y el poste de destino. Y el programa debe dar el paso a paso de cómo resolver la torre de Hanoi, es decir, cuántos movimientos debe realizar y el tiempo que el usuario se demoraría resolviendo. Entonces, ahí este programa tiene varias partes. Una de ellas es resolver la torre de Hanoi diciéndole al usuario simplemente, el usuario ingresa el número de discos N y yo le digo qué movimientos tiene que hacer. Ese es el que se van a enfocar por ahora. El número de pasos y el tiempo y el tiempo que se va a demorar es un paso posterior que todavía no vayan a intentar hacerlo hasta no ver el próximo video, porque el próximo video vamos a mirar cómo podemos contar cuántas veces ha entrado una función, que eso es muy útil cuando tenemos un llamado recursivo. Al estar descomponiendo este número, cuántas veces entró, aquí es fácil. Cada vez que entró hizo un número diferente. En el factorial también es sencillo, pues entró n veces. Pero por ejemplo en Fibonacci, ¿cuántas veces hizo llamados? ¿Cuántos llamados hizo? Al preguntarle aquí que me diera Fibo de n para determinado n, ¿cuántas veces está haciendo ya? ¿Cuántos llamados está haciendo? Entonces, eso es algo que vamos a aprender a hacer la próxima clase, que es muy importante para el análisis de las recurrencias, para el análisis de las soluciones recursivas, porque es una forma de solucionar problemas eficiente, pero no siempre es la mejor.
Entonces, por ahora, intenten pensar cómo hacer un programa para que me diga qué movimientos tengo que hacer para resolver esta torre de Hanoi, haciéndolo de forma recursiva. Entonces, ¿cómo le digo al programa? Recuerden, el caso base es mover un solo disco. Y ese es el if. If el disco es 1, muévalo del poste. Tengo 3 postes. En la función tendría posiblemente 3 argumentos. ¿Dónde está el origen de la poste, el origen de la torre, el destino de la torre y cuál es el poste auxiliar? Entonces, porque la torre puede estar aquí. Bueno, este disco puede estar en este segundo y lo puedo querer pasar al primero, o lo puedo querer pasar al tercero, o pasar al segundo. Entonces, sí, por lo menos 2 argumentos que tenga la función. Y el caso enésimo, que sería pasarlo del poste de origen n-1 a un poste intermedio. Luego hacer el caso base pasándolo del origen al destino y luego pasar la torre de Hanoi recursiva con n-1 del poste intermedio al de destino. Eso es lo que se tiene que hacer para resolver la torre de Hanoi de 64 discos o de 100 discos. Entonces el programa me va a imprimir cada uno de los movimientos en pantalla que debe de realizarles. Y intenten hacer ese programa antes de ver el siguiente video. Que tengan feliz resto de día.